Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy el pastor Ribe Monarres, pastor del Centro de Vida Torreón. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No te pierdas otras transmisiones que estaremos poniendo, otras transmisiones que estaremos teniendo para ti, de nuestras predicaciones, nuestras reuniones en nuestra congregación, también de Grupo Conexión, que estamos trayendo enseñanzas donde estamos aprendiendo a amar a Jesús. Recuerda, Centro de Vida es un lugar para ti, para tu familia, un lugar donde se te ama, un lugar donde anhelamos tenerte con nosotros. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube, Centro Vida TRC. Será un gusto estar cerca de ti. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa a través de las redes, a través de tu teléfono, de tu televisión, o tu computadora o tu tableta. Únete a nuestra familia en línea y te mandamos un fuerte abrazo. Somos Centro Vida Torreón, el lugar de donde amamos a Jesús. Dios les bendiga, ¿cómo están? Vamos a orar, ¿sale? Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar juntos el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que estamos compartiendo tu palabra. Gracias por la epístola de Gálatas que nos ha ampliado la visión y el deseo, Señor, de poder conocerte más y también de poder entender la gracia, Señor, esa gracia que es suficiente para nosotros. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Si está por ahí, usted dé un fuerte amén donde está en casa. Bueno, vamos con la segunda parte de este tema. Estamos viendo la gracia asombrosa. Vimos la semana pasada lo que Dios está haciendo con el apóstol Pablo y cómo fue que Dios hizo una transformación en su vida de una manera milagrosa como la hace también en nosotros. Y ahora vamos a ver gracia asombrosa, lo que Dios está haciendo. El Dios de gracia salva pecadores como Pablo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era un hombre de una fe bien establecida y era tan celoso que iba, mataba a cristianos, los encarcelaba, ¿no? Aún hombres como Pablo, Dios decidió salvarlo. La gracia fue suficiente para alcanzar a Pablo. Él revela a su Hijo resucitado tanto al orgulloso como al malvado. Dios revela a Jesús tanto al orgulloso como al malvado, como al religioso, como al irreligioso o que no es religioso, como al ateo. Él está obrando en su pueblo incluso antes de que Él los salve. Qué maravilloso para llevarlos a la fe y para equiparlos para servirlo. Pero la gracia no termina, su obra no termina ahí. La gracia ha seguido obrando en y por medio de Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol no solo testifica de quién fue él y de cómo Dios lo convirtió, también aclara cómo es una vida vivida bajo la gracia de Dios. Primeramente, Pablo dice que a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara. Vamos a verlo ahí, por ahí nos preparamos con la palabra de Dios. Ahí en el versículo 16, fíjate bien lo que dice Pablo. Revelarme a su Hijo para que fuera a predicarlo entre los gentiles, no fui inmediatamente a consultar con nadie. Lo que Pablo quiere decir, aquí no lo entendemos de manera inmediata. ¿Qué quiere decir que Dios reveló a Jesús en Pablo? La mejor interpretación es que Pablo está combinando dos experiencias en una. En primer lugar, obviamente Dios le reveló a Jesús en el camino a Damasco. Fue ahí donde Pablo se dio cuenta quién era Jesús. Tuvo un encuentro personal con el Cristo viviente, pero en segundo lugar,
como lo muestra el resto del versículo 16, Pablo inmediatamente se dio cuenta que estaba siendo llamado para mostrar a otros quién era Jesús. Así que podemos decir que Dios le reveló a Cristo para poder revelar a Cristo por medio de Pablo. O sea, en pocas palabras, el Señor le mostró quién era Jesús para que Pablo pudiera enseñarnos a nosotros, y estas enseñanzas nos han alcanzado hasta el día de hoy a través del apóstol Pablo, nos han alcanzado y nos han mostrado quién es Jesús. Esto nos muestra una diferencia muy importante, amada familia, entre una persona meramente religiosa o moral y un cristiano. El cristiano tiene más que una creencia intelectual de quién es Cristo, tiene una relación personal con Él. Esa es la diferencia entre una persona religiosamente moral o un buen religioso y una persona que es un seguidor de Cristo, ¿verdad? Que tenemos una relación personal con Él. Y sabe que esta relación no se le da solamente para su propia comodidad personal y para su alegría. No, esto no es así. Esta relación conlleva la responsabilidad de servir a Cristo, de revelar a Cristo a otros a través de lo que es, de lo que hace y de lo que dice. No sé si a los que anotan por ahí es importante que nosotros podamos entender este principio. Cristo es revelado a Pablo para que Pablo nos muestre quién es Cristo. Y en el paso de los años, generaciones y generaciones han recibido la enseñanza de parte del apóstol Pablo a través de sus epístolas de quién es Jesús. Pero cuando se nos ha revelado a Jesús es para que nosotros sirvamos a Jesús y también le mostremos a otros quién es Jesús. Que revelarnos a Cristo, ahí te va, a otros a través de lo que es. ¿Qué es? Es el Hijo de Dios. De lo que hace, ¿qué hace? Nos salvó, nos libertó, nos transformó. Y de lo que dice, que es a través de su palabra. Ahora veamos algo de la propia trayectoria de crecimiento y discipulado de Pablo. Él tuvo un tiempo a solas con Dios durante sus 3 años en Arabia. En el versículo 17 y 18, ¿verdad? Suponemos que aprendió de Dios mucho de lo que después enseñó. Versículo 17 y 18 dice: ni corrí a Jerusalén a consultar a los que eran apóstoles antes que yo. Al contrario, fui de inmediato a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. 3 años más tarde fui a Jerusalén a hablar con Pedro y estuve con él 15 días. Aparte de él, al único apóstol que vi fue a Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Entonces suponemos que en ese tiempo, en esos 3 años, él aprendió mucho y todo eso que aprendió lo enseñó después, aunque no deberíamos pensar que su tiempo en Arabia lo pasó simplemente en soledad. Ahí había ciudades prósperas. Si aprendemos sobre la importancia del estudio, la reflexión y el desarrollo de nuestra propia relación personal con Dios, ¿verdad? Le daremos una importancia a tener nuestro tiempo con Él. Esto es súper importante que podamos nosotros entenderlos, porque vivimos en una época que pone demasiado énfasis en actividades y en logros, pero no en la reflexión y en la meditación. Esta referencia a Arabia es única en el Nuevo Testamento, de hecho. Si forzamos la palabra del versículo 17, donde dice que inmediato, de una forma demasiado literal, parece estar en conflictos con Hechos 9, del 19 al 22, donde se nos dice que Pablo predicó en las sinagogas inmediatamente después de su bautizo. Pero el argumento de Pablo aquí es que él fue a Arabia en vez de a Jerusalén, para tener su primer tiempo prolongado de reflexión y de preparación. Él buscó primero de Dios, ¿sí? Él buscó primero de Dios y después se lanzó a estar buscando a Dios. Aquí esto nos habla que lo que primero tenemos que hacer es tener una comunión y una intimidad con Dios, un tiempo a solas con Dios, amada familia. Es algo que yo he estado compartiendo, ya parezco disco rayado, siempre te lo digo de una manera constante, acerca de tener nuestra intimidad con Dios, nuestro tiempo con Dios, pero un tiempo a solas es fundamental para la vida del cristiano.
La vida cristiana no es una vida solitaria, es una realidad. Pablo no subió a Jerusalén para recibir instrucción, sino para rendir cuentas y por causa de la unidad. En el versículo 18 dice, 3 años más tarde fui a Jerusalén a hablar con Pedro y estuve con él 15 días, ¿verdad? Entonces Pablo no subió a Jerusalén para recibir alguna instrucción de los apóstoles, sino fue a rendir cuentas y también para mantener la unidad con ellos. Pablo también debía trabajar en la unidad con los otros apóstoles y demostrar que su mensaje coincidía con el de ellos. ¿No tenemos nosotros acaso la misma responsabilidad? Nosotros también debemos estar profundamente arraigados en la comunidad de una iglesia. No debemos andar de aquí para allá buscando lo que necesitamos, sin ser injertados primero en una comunidad compenetrada con otros creyentes. Es una situación alarmante el día de hoy, cómo estamos viendo cristianos que van de una iglesia a otra buscando algo que realmente lo pueden obtener en una comunidad de iglesia, en una familia iglesia como la que nosotros somos, y no andar buscando aquí, allá y más allá, buscando algo que realmente mientras no echen raíces en un lugar, mientras no se establezcan, no van a ser alimentados de una manera adecuada. Perdón, está haciendo un poquito de calor por acá, pero aquí estamos. Entonces, insisto en esto, no debemos andar de aquí para allá buscando lo que necesitamos, sin ser injertados primero en una comunidad, sin compenetrarnos primero con una familia, con una iglesia, donde hay otros creyentes que tienen la misma fe. Una vida cristiana así, arraigada primero en una relación personal con Dios por medio de Cristo y en unidad con y al servicio de otros creyentes, conduce a alabar a Dios. Los cristianos en Jerusalén, dice, por causa mía glorificaban a Dios. Vamos a verlo en el versículo 24, dice, y glorificaban a Dios a causa de mí. El cambio evidente en la vida de Pablo y en su servicio a los demás no llevó a las personas a adorar a Pablo, sino a amar más a Dios. Si te fijas, porque es importante que nosotros podamos pertenecer a una comunidad, no estar brincando de aquí para allá, no estar queriendo ir detrás de la novedad o ir detrás de los milagros o ir detrás de las manifestaciones, sino debemos ir en búsqueda de nuestro Señor en una relación íntima y personal. Ese es el objetivo. Todo lo demás vendrá por añadidura en algún momento, ¿sí? Pero tenemos primero que establecer una relación con el Señor. Y eso va a impulsar cuando nosotros estamos viviendo en comunidad, cuando nosotros hacemos una familia dentro de la iglesia, empezamos a tener y experimentar esa bendición de Dios, ¿no? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice que es como el aceite que desciende, el aceite de unción que desciende sobre la cabeza, baja por la barba de Aarón y baja por sus vestiduras hasta el borde. Es como el rocío de Hermón, es algo refrescante para el alma, algo vivificante, algo que te impulsa a seguir adelante. Y luego dice, ¿verdad? Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Ahí envía milagros, prodigios, manifestaciones, todo lo que tú puedes andar buscando, ¿verdad? Dios lo va a enviar, pero lo va a hacer nacer de una manera natural en la familia, en la iglesia. No busquemos otra cosa, no andemos en pos de las novedades, busquemos al Señor en intimidad y Él se encargará de dar nuestra propia experiencia con el Señor. Nos va a llevar a tener nuevas experiencias que van a transformar nuestra vida, van a refrescar nuestra vida y van a impulsarnos a seguir. Otro punto importante de esa gracia asombrosa es cómo nos cambia. Toda esta sección del testimonio de Pablo se introduce en el versículo 10. Vamos al versículo 10 y por ahí tú lo tienes, ¿verdad? Te lo voy a leer. Como han visto, no estoy tratando de ganármelos ni de quedar bien con ustedes. Al único que trato de agradar es a Dios. Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué busco con esto? Dice Pablo, ¿verdad? Con una pregunta. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios?
Y la respuesta que el apóstol Pablo nos da es obvia. Es obvia. Él está buscando la aprobación de Dios. El Evangelio quita el deseo de complacer al hombre. El anhelo por ganar la aprobación del hombre es reemplazado con lo opuesto. No tener que ganar o buscar la aprobación de la gente de lo que haces. En otras palabras, el Evangelio produce seguidores de Jesús. Seguidores confiados y valientes, que hacen lo que está bien sin preocuparse por la aprobación y la buena opinión de los demás. Pablo dice que él no podría ser un siervo de Cristo si fuera complaciente con las personas. Aquí quiero hacer una pausa que es bien importante. Dentro de la estructura de la iglesia cristiana, siempre hay ciertas características que esperan que se tengan de los ministros, de los siervos o de la gente que está al frente o de la gente que sirve. Y te digo una cosa, si estamos leyendo estamos estudiando Gálatas y nos estamos dando cuenta de la importancia de la gracia, tenemos que entender que un hombre puede tener un pasado, puede tener unas situaciones muy complicadas y vergonzosas en su pasado, cuestiones difíciles en su pasado que provocó o tal vez no provocó, pero definitivamente la gracia es suficiente para cubrirlo, para sanarlo, para restaurarlo, para habilitarlo para el ministerio. Yo te digo una cosa muy importante, una de las cuestiones por las que estamos estudiando Gálatas ahora es porque yo quiero que ustedes, mi querida familia, iglesia de Centro Vida, podamos entender que no importa tu pasado, no nos interesa tu pasado, nos interesa tu presente y nos interesa tu futuro. ¿Por qué? Jesús transforma nuestras vidas en el hoy y nos da un futuro y dice que nos va a dar un futuro que nosotros esperamos. Dice que estoy parafraseando un pasaje de la Biblia. Entonces la gracia es suficiente. No tienes que estar quedando bien con la gente, no tienes que estar dando explicaciones de lo que pasó en el pasado. Si tú te arrepentiste con todo tu corazón, si tú te has apartado de todas las prácticas en las cuales te viste involucrado, si tú ya te limpiaste de todos esos errores y dejaste que la sangre de Jesús te cubriera y tú decidiste vivir una vida para el Señor y te has apartado de todo, entonces, querido, tú estás bajo la gracia, querida, no necesitas darle más información a la gente, tú vive para Él, que busca la aprobación del Padre. En Centro Vida no vamos a señalarte, en Centro Vida no es un lugar donde te señalemos lo que está mal, ¿verdad? Pero sí es un lugar donde nosotros estamos cuidando a quienes son hijos, a quienes son parte de la familia, a quienes cuidan el cuerpo, a quienes decidan ser parte de nuestra familia iglesia. Ahí no te señalamos, ¿verdad? Tenemos cierta expectativa con gente que viene de fuera, pero cuando deciden ser parte de la iglesia los abrazamos, los arropamos, los cuidamos y no los señalamos. Bueno, tampoco señalamos a los que vienen de fuera, ¿verdad? Pero sí los cuidamos a la iglesia, ¿verdad? En cuanto a esto. Entonces, es importante que entendamos esto y te lo voy a decir de otra manera. Un cristiano no puede ser y no será complaciente con el hombre, ¿verdad? Esto ciertamente enfatiza su importancia. Nosotros no complacemos a los demás, nosotros complacemos al Señor, ¿verdad? De lo contrario, como Pablo pudiéramos decir, si yo busco la aprobación de los hombres, no pudiera ser siervo de Cristo entonces. Sí, te lo digo de una manera literal. Si yo buscara que todos pensaran bien de mí, hay más de no sé cuántos, más de 10, 20 personas que me darían una gran lista por la cual yo no pudiera estar sirviendo a Dios, pero entendí que la gracia es suficiente para mí y si estoy de pie, y si estoy sentado, y si estoy compartiéndote, es por su gracia. Y lo mismo aplica para tu vida, ¿verdad? Porque yo he decidido, yo vine delante de Dios cuando me equivoqué, yo me arrepentí, cuando yo me sentí lastimado, vine delante de Él para que me sanara, cuando yo tenía dudas, vine delante de Él para que Él me dijera que yo era acepto en Él. Entonces eso mismo aplica para ti. De hecho esto trata Gálatas, ¿no? Entonces recuerda que Gálatas empieza porque un grupo de creyentes judíos quería judaizar, quería meter a todos los de la iglesia de Galacia, los quería meter en la cuestión esta
judaica y ¿cómo se llama? Y vivir las fiestas y circuncidarse, y si no lo hacían esto, entonces ellos no eran salvos, ¿verdad? Y esta es una cuestión que a veces invalidamos el sacrificio de Cristo, porque la salvación es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por lo que podamos respetar o hacer o guardar, o la circuncisión, sino la salvación es por la gracia, porque Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros hemos decidido creer que el Señor le levantó de los muertos, creer que Él murió en la cruz, ¿verdad? Y que está sentado a la diestra del Padre. Ese es el centro del Evangelio. ¿Estás conmigo? Aunque hoy estamos empezando una fiesta que se llama Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, y bendecimos al pueblo judío, más ahorita que están sufriendo ataques por parte de Irán y otras naciones árabes. Padre, bendice a Israel, bendecimos a Israel y pedimos por la paz en Jerusalén. Guarda a tu pueblo, dales prosperidad, dales protección, dales la victoria en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a bendecir y a orar por Israel, ¿va? Entonces continuemos en esto. La Biblia habla sobre el pecado de complacer al hombre bajo diferentes encabezados y diferentes temas. Cuando los unes te encuentras ante una cantidad impresionante de material al respecto. Por ejemplo, por Proverbios 29-25 dice: temer a los hombres resulta una trampa. Este temor a las personas es lo opuesto al temor a Dios. En el Antiguo Testamento el temor a Dios no solo significaba ser sobrecogidos, abrazados por Él, sino estar llenos de asombro y admiración y atracción por su grandeza. Por lo tanto, el temor al hombre debe referirse a la opinión de las personas, de una persona en particular o de un grupo de personas, que hace que aumente su importancia, les tengas admiración y respeto, que ansíes su aprobación y temas su desaprobación. Es una situación en la que tu anhelo por su bendición puede llegar a la adoración. Qué tremendo es esto, ¿no? Das a la aprobación humana los derechos y el poder sobre tu corazón que solo Dios debe tener. Significa que estás tan devastado por la pérdida de esta aprobación como si te sintieras criticado o condenado por Dios. Y esto es pecado. Yo no debo de buscar agradar a la gente, a los hombres, ni buscar su aprobación. Tengo que buscar la aprobación de Dios, con mis hechos, con mis actos, con mi manera de pensar, con mi manera de actuar. Sí, es importante. El temor al hombre se presenta de muchas maneras. Cuando Saúl desobedeció a Dios en 1 Samuel 15:24, fue porque tenía miedo a la opinión pública. Cuando Sansón se rindió ante Dalila en Jueces 16, fue porque tenía miedo de perder la atención sexual de ella. En otra parte, Pablo menciona otra forma muy común de temer al hombre. Efesios capítulo 6, versículos 6 al 7, y Colosenses 3, 22, versículo 22 al versículo 23. Te lo repito. Efesios capítulo 6, versículo 6 al 7, y Colosenses capítulo 3, del versículo 22 al versículo 23. Otra forma de temer al hombre sería lo que podríamos llamar servir al ojo. ¿Y qué significa eso de servir al ojo, no? Quiere decir hacer un trabajo solo hasta el punto en que obtengas la aprobación o la recompensa de tus superiores. Si trabajas de esa manera, harás un trabajo inconsistente, de mala calidad y con poco entusiasmo. Nunca harás nada por la excelencia de la creación y el gozo de un trabajo bien hecho. Así que, ¿de qué manera el Evangelio destruye el deseo de complacer a la gente o el temor al hombre? Liberándonos y motivándonos a buscar ganarnos la aprobación de Dios. Ahí en el versículo 10, como han visto, no estoy tratando de ganármelos ni de quedar bien con ustedes, dice el versículo 10. Al único que trato de agradar es a Dios. Si todavía buscara agradar a los hombres, no serviría a Cristo, o no serviría de Cristo. En el Evangelio encontramos que confiar en Cristo produce el pleno favor y la completa aprobación de Dios. Se lo voy a repetir porque esto es hermoso.
En el Evangelio encontramos que confiar en Cristo produce el pleno favor y la completa aprobación de Dios. Cuando Él ve al creyente, ve a Jesús. Lo vemos en Gálatas 3, del 25 al 27. Lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Y así nos dice, estoy muy complacido contigo. Lo vemos en Marcos del 1 al 11. Dios está complacido con nosotros. Y dado que Dios está complacido con nosotros, podemos vivir de una manera que le complace a Él, el creador del cosmos. Pablo busca agradar a Dios más que a las personas. Ahí lo insiste en el versículo 10, vuélvelo a leer. Él ruega a los cristianos que obedezcan sacrificialmente a Dios porque esto es agradable a Dios. Ahí en Romanos 12:1 nos habla de esto. ¿Sí? Imagina un padre que está viendo a su amado hijo jugar béisbol para el equipo que él entrena, ¿no? Cuando él se sienta en la caseta, ama a su hijo plena y completamente. Si su hijo olvida las instrucciones que le ha dado y lo ponchan, o sea, lo sacan porque no le pega la pelota, entonces no va a cambiar ni un ápice, no va a cambiar ni un poquito su amor por él o su aprobación. ¿Estás de acuerdo conmigo? El hijo está seguro del amor de su padre sin importar su desempeño, pero el hijo ansiará anotar un jonrón, no para sí mismo, ¿verdad? Para ganar el amor de su padre, no por eso, sino por su padre, porque él ya es amado. Él quiere agradar a su padre, sabe que su padre lo ama, y si él logra un jonrón, si él logra pegarle a esa pelota y botarla del estadio, o botarla en jonrón, pues, entonces él va a sentir, no que su padre va a dar, no lo que su padre va a amarlo más, o va a ganar el amor de su padre. Él sabe que su padre lo ama, pero va a intentar agradar y alegrar el corazón de su padre, porque él ya es amado, ¿sí? Si él no sabe que su padre lo ama, sus esfuerzos serán para él mismo, para ganar ese amor. Sin embargo, él ya sabe que su padre lo ama. Sus esfuerzos son para sus padres, para agradarlo. El cristiano, los hijos de Dios, nosotros estamos seguros del amor y la aprobación que Dios tiene para con nosotros, ¿cierto? Dios está complacido con nosotros en Cristo. Por lo tanto, nosotros cristianos anhelamos obedecer a Dios mismo, no para nosotros, ¿verdad? No es para que Dios nos salve, sino es por una gratitud hacia Dios, pues Él sabe que ya Él nos ha salvado. Nosotros ya sabemos que somos salvos. Y así Pablo, como un siervo de Cristo en el versículo 10, él sabe que la aprobación nos libera para vivir de una manera que Dios aprueba. El Evangelio, amada familia de Centro Vida, es tanto una certeza, una seguridad poderosa, pero también es una motivación poderosa para vivir en una obediencia radical. ¿Sí? Es una seguridad del Evangelio, ¿verdad? Y te lo repito, es una seguridad, amada familia, tan poderosa, también como una motivación poderosa para una obediencia radical. No vivimos como Dios quiere para poder convertirnos en sus hijos, sino por gratitud de que ya somos hijos de Dios. Qué tremendo y qué hermoso esto, ¿no? De tal manera cuando nos preguntan y nos dicen, y me encanta que me pregunten, es que tú no haces esto porque tu religión no te lo permite. Yo digo, no lo hago porque a mi Dios no le agrada, yo quiero agradarlo. Lo puedo hacer, pero sé que no le agrada. Y quiero agradarlo porque Él me ha dado todo lo que tengo. Ese es de lo que Pablo está hablando aquí en el versículo 10. ¿Sí me explico? Ahora vamos siguiendo en lo que estamos platicando, el testimonio de Pablo y el nuestro. Pablo no comparte su testimonio ni por costumbre, ni por propósito de inspiración general, ni porque disfrute resaltar sus experiencias personales. Él solo comparte su testimonio porque cree que ayudará a sus oyentes a encontrarse con Cristo y para alentarlos a no
perderlo a Él. Acompáñame al versículo 6. Me ha sorprendido que tan pronto se estén apartando ustedes de Dios, quien les llamó y mostró su amor por medio de Cristo. Ahora han adoptado otro evangelio. El otro evangelio, el evangelio equivocado, era el evangelio de judaizarse. Él no tiene deseo de atención, no tiene deseo de que lo elogien. Está completamente enfocado en sus oyentes. No está usando a sus oyentes para estimular su ego. Está usando su testimonio para ayudar a sus amigos. Hay tanta gente que se jacta de que yo le prediqué a tanta gente, que yo tengo esto y yo me presenté ante tanta gente. Y te digo una cosa, ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Yo estoy tan contento de poder estar predicándole a 5 personas como a 5,000 personas. Y en mi vida me ha tocado estar presente ante muy pocas personas en una congregación y ante lugares llenos de creyentes. Y lo único que me importa a mí es que el Señor sea agradado y agradar a Dios con lo que hago. Que otros escuchen que el Señor Jesucristo sigue sanando, sigue salvando, sigue perdonando, sigue restaurando, que no importa lo que hayamos hecho, Él nos sigue aceptando igual. Ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, es el corazón que yo estoy orando para que empiece a estar brotando en el corazón de ustedes, querida familia de Centro Vida, que nos enfoquemos en agradar al Señor por sobre todas las cosas, que no busquemos la aprobación del hombre, que no busquemos la aprobación de otras congregaciones, de otros amigos creyentes, no, que busquemos la aprobación de Dios y que seamos libres, porque esto te lleva a vivir libre de la condenación, libre del señalamiento. Mucha gente te va a decir, es que tú eres así, es que tú eres así, es que a mí me dijeron y es que a mí, y te dicen un montón de cosas de lo que fuiste en tu pasado, pero te digo una cosa, el Señor siempre trae un recuerdo de quién soy en Él el día de hoy. Eso se llama vivir en la gracia. Y Pablo vivía en la gracia, no buscaba los elogios de la aprobación de nadie. Él buscaba el amor y la aprobación del Padre. Aquí Pablo es un buen ejemplo para nosotros en este primer capítulo. Él nos muestra que debemos tener el valor para ser vulnerables y hablar de manera personal sobre lo que el Evangelio significa para nosotros. Me encanta esto porque yo quiero que veas en mí a un pastor que tiene las mismas complicaciones que tú tienes, las mismas tentaciones, los mismos resbalones, las mismas dificultades, pero quiero que también veas cómo me agarro yo del Señor para mantenerme firme, a pesar que me pudieran decir muchas cosas, a pesar de los señalamientos, a pesar de que el enemigo venga y me quiera hacer sentir mal. Yo quiero que podamos aprender juntos a que no importa lo que hagamos, nosotros ya tenemos el amor de papá, ya tenemos el amor de nuestro Señor y no hay nada que nos pueda robar ese amor, ni nuestras equivocaciones, pero escucha bien, ni nuestros aciertos, ¿va? Entonces, ¿por qué Pablo? Él se mostraba su vulnerabilidad y de una manera tan personal. Te voy a decir por qué. Porque el ser cristiano es un llamado a llevar toda nuestra vida, toda nuestra mente y todo nuestro corazón a Cristo. Dejar a un lado la manera en que pensamos o la manera en que sentimos. Es dar cuando yo muestro cómo pienso, cuando yo quiero mostrar cómo siento, es dar un cuadro incompleto de lo amplio que es el compromiso de la vida en Cristo. Si excluimos nuestro testimonio, eso también proporciona un cuadro parcial del panorama completo de la satisfacción cristiana. Cristo no solo apela a nuestras mentes, ¿sí? Cristo no nada más trabaja en tu mente y en la mía, Él llena nuestros corazones. Distintas culturas y personalidades ponen diferentes niveles de énfasis sobre lo cognitivo, sobre los conocimientos, sobre comprender aquí con la mente y lo experimental, que es sentir con el corazón. Si dejas fuera tu testimonio, las culturas y los temperamentos que se enfocan más en el corazón no verán lo atractivo que es ser cristiano. Al mismo tiempo, Pablo nos recuerda que solo debemos compartir nuestro testimonio si es útil para los demás.
insisto en esto, Cristo no solo apela a nuestras mentes, Él llena nuestros corazones. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios, pero también tenemos que compartir nuestra experiencia para que la gente pueda ver que esto es real. Es lo mismo que yo te decía, yo quiero que puedas entender que tu pastor tiene dificultades como tú las tienes, tiene una vida como la que tú tienes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que es atractivo para ti? Que bueno, que el pastor sabe de dónde agarrarse y cuando tú estés en un momento difícil, tú sabrás de dónde agarrarte también. Sí, eso es atractivo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque te hace y nos hace entender entonces que el Evangelio no es complicado. De hecho, el Señor dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Si tomamos el yugo y la carga de los demás que a veces quieren poner sobre nosotros, ponernos estándares sobre nuestros hombros, eso nos va a llegar a cansar, como cuando David iba a enfrentar a Goliat, ¿no? El estándar del rey Saúl era que saliera David a pelear con la mejor armadura que había en Israel, y la mejor armadura le pertenecía al propio rey Saúl. Cuando se la calza David sobre su cuerpo, cuando se la pone y empieza a intentar hacer movimientos, David se da cuenta que no puede avanzar, no puede caminar, y seguramente hubiera ido hacia la derrota y hubiera perdido la vida si él acepta los estándares del rey Saúl. Pero él no aceptó los estándares del rey Saúl, sino él se basó en la experiencia vivida durante la soledad cuidando ovejas, en los tiempos que él pasaba con Dios, de cómo Dios le dio la capacidad de vencer al león, de vencer al oso y de librar a sus ovejas de la muerte. De hecho, esos tiempos de intimidad con Dios lo capacitaron para vencer a Goliat y a otros más. Y por extraño que parezca, a veces es muy fácil usar nuestro testimonio de una manera que empaña el Evangelio. Cuidado con esto. Si hacemos énfasis en los detalles dramáticos, cruentos o sexuales, podemos estar enviando el mensaje: vean qué caso tan sorprendente soy, véanme a mí, ¿no? Pablo habla de cosas personales solo para aclarar el Evangelio, solo para aclarar lo que Dios había hecho por él, sino para ayudar a los demás. También, era para ayudar a los demás a entender y encontrar a Cristo, para mostrarles a otros el asombroso evangelio de la gracia que ha cambiado su vida, que ha cambiado nuestra vida y que puede cambiar las de ellos también. Hay algunas preguntas que quiero dejar el día de hoy en tu corazón, y esto es preguntas que quiero que estés reflexionando durante toda la semana. ¿Cómo podrías vivir tu vida para que las personas respeten y alaben más a Dios? Esa sería una buena pregunta para llevarnos el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo podrías vivir tu vida para que las personas respeten y alaben más a Dios? ¿Cómo pudieras tú, a partir de este momento, mañana en tu trabajo, en tu escuela, vivir tu vida para que ellos, cuando te vean, respeten y alaben más a Dios? Número 2, otra pregunta que te quiero dejar: ¿en qué área estás más tentado a temer a la gente y buscar su aprobación? ¿Qué cambiarías si en estos momentos buscaras agradar al Dios que se complace contigo? ¿Qué vas a cambiar para agradar más a Dios y menos a la gente? ¿Sí? Y finalmente, la última pregunta: ¿qué tan comprometido estás con pasar más tiempo con Dios a solas? ¿Qué tan comprometido estás a pasar más tiempo con otros creyentes? ¿Y qué tan comprometido estás a pasar más tiempo contando a otros tu testimonio? Estas preguntas quisiera que te las llevaras. Algunos de ustedes conocen un poquito de parte de mi vida, de lo último que me tocó vivir en los años pasados cercanos.
Y una de las cosas que yo he aprendido de una manera tangible y real y que me han mantenido el día de hoy de pie y firme, sirviéndole a Dios, a pesar que muchos me señalaron y dijeron, él no puede, y daban sus argumentos. Él no debería, y daban sus argumentos. Es porque entendí que la gracia del Señor es suficiente, que habilita al que está más deshabilitado para hacer las cosas, que levanta a quien Él quiere, que de una nación que no existía y que no era nadie, ha hecho una de las naciones más poderosas del mundo. Porque Él dice que de lo vil y lo menospreciado la ha escogido para avergonzar a los sabios. Hace el día de hoy una persona me dijo algo como que no era una persona que tuviera la suficiente dignidad para estar al lado de alguien y para estar sirviendo junto a esta persona y para estar siendo equipo con esta persona. Se sentía que no era una persona digna. Y la verdad de las cosas, yo quiero decirte una cosa, si me estás escuchando, ya lo mandé por WhatsApp, pero si no eres tú y hay otras personas que están escuchando esto, la gracia es suficiente. La gracia te capacita para. Dios, a través de su amor, de su aprobación, Él te habilita para hacer las cosas. Eres una persona digna, no a través de lo que hiciste, no a través de lo que puedes hacer, sino a través de Jesucristo en tu vida. De eso estamos hablando en Gálatas. No estamos buscando otra cosa más que establecer los principios de Dios. Y uno de los principios maravillosos lo encontramos a través del Evangelio. Que el Evangelio es por gracia, que no es por obras para que nadie diga que se lo ganó a pulso. El que ganó a pulso nuestra salvación es el Señor Jesús. Quiero que recuerdes, familia, iglesia de Centro Vida, esto. Quiero que lo metas en tu cabeza y lo recuerdes mañana en la mañana, lo declares. Yo soy acepto delante de Dios por Jesús. O lo más sencillo, Dios me ama y me acepta porque Jesús está en mí. Todas las mañanas levántate, vete al espejo y dile, yo soy una persona amada y aceptada por Dios porque Jesús murió en la cruz por mí y yo lo acepté. Cada mañana, así como vas a lavarte los dientes, así como te metes a bañar, así como te estiras para que tus huesos se relajen un poquito después de la noche, di y declara esta palabra, yo soy aceptado y amado por Dios, porque Jesús está en mi corazón. Dice su palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No importa lo que te hayas hecho, no importa lo que te hayas equivocado. Hace un tiempo atrás, alguien tenía algo en su corazón en contra de tu servidor y me dijo alguien, vamos a hablar. Dije, vamos a hablar. Y en el momento en el cual empezamos a platicar, empezamos a traer las cosas a luz y empezamos a compartir todo, créeme una cosa, yo sentí hasta cierto punto un poquito de carga aquí en mi corazón, porque a causa de lo que, no sé exactamente qué pensaban ellos acerca de mi persona, pero en ese momento yo fui libre. No sé cómo está el corazón de ellos, porque no volvieron a hablar conmigo de una manera libremente como lo hacían hace muchos años. Pero sí te puedo decir una cosa, algo que Dios me dijo es esto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Una vez que fui y hablé, no necesito la aprobación de nadie. Tú no necesitas la aprobación de nadie, sobre todo cuando haces las cosas de una manera correcta. Si tú ya fuiste con alguien y pediste perdón, si tú ya fuiste con alguien
y trataste de que estas cuestiones que vivieron en algún momento de su vida se corrigieran, hiciste todo conforme a la palabra de Dios y la otra persona no quiere perdonarte, no quiere relacionarse contigo, tienes que abrazar la gracia y el poder entender que Dios te ama tal cual, que no necesita la aprobación de nadie. Esto aplica para muchas cuestiones alrededor de la vida. A veces en nuestra vida, estas cuestiones en las relaciones interpersonales, pero también a veces hay cuestiones en nuestra vida donde se nos ha enseñado que cada cosa que queremos tener, tenemos que ganárnosla. Y si obtenemos algo que no lo trabajamos, no lo sembramos, que no pujamos y sangramos por llegar a ese lugar, entonces pensamos que no nos lo merecemos. Volvemos a lo mismo. La gracia es suficiente. Si Dios te ha bendecido con un puesto, si Dios te está bendiciendo con algo en tu vida, si Dios ha dado un regalo a tu vida, dale las gracias al Señor. No pierdas tiempo en estar buscándole el por qué. Yo no me lo merezco, es que yo no me lo he ganado, es que yo hice cosas, es que por qué fui yo. Tú dale gracias a Dios, porque las cosas llegan a nuestras vidas por gracia, porque somos aceptos y amados, porque no tenemos que pegar un jonrón para que nuestro papá nos ame. Amén. Y contemos nuestro testimonio cuando sea necesario, para que los demás vean lo que el Señor hace con nosotros. El apóstol Pablo es un gran ejemplo. Gálatas es una enseñanza tremendamente necesaria para la iglesia de hoy. Amada iglesia, si tienes preguntas, puedes mandármelas por el WhatsApp, puedes mandármelas a través del Messenger, y en la primera oportunidad que tengamos te las vamos a contestar con todo gusto. Estamos estudiando Gálatas para todos, porque Gálatas tiene que acompañarnos toda nuestra vida, porque la iglesia a veces tiene condenación porque no conoce estos principios que el apóstol Pablo le habló a los Gálatas, porque la iglesia de pronto empieza a querer meterse en un montón de actividades buscando la aprobación de Dios, cuando la aprobación de Dios ya la tienes desde antes, desde que la aceptaste como Jesús, porque el Padre ve al Hijo en tu vida. ¿Va? Ya es tiempo, ya nos vamos a despedir. Les mando un abrazo bien grande. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a estar tocando el tema de raíz. Wow, la semana pasada estuvo increíble. Hablamos acerca de dejar el pasado, cortar con el pasado, cómo el pasado nos perjudica a nosotros a veces y también a nuestras nuevas generaciones. Oramos por las generaciones nuevas, oramos por nosotros, y créeme, este tema de raíz está también sanando nuestro corazón y va de la mano con lo que estamos estudiando ahora aquí en Gálatas. Entonces no te pierdas el domingo a las 10 de la mañana. Domingo 10 de la mañana seguimos con la serie de raíz, no te la pierdas. Y bueno, nos vemos también el próximo martes en Grupo Conexión a partir de las 8 de la noche. Pero recuerda preparar tus cafecitos, puedes estar comiendo tu panecito. Yo traigo mi vasito de agua helada con hielito, bueno, no talleritos, ya no. Pero es un tiempo para compartir palabra, estar relajaditos en casa y estar compartiendo juntos. Levanta tus manos, déjame bendecirte. Señor, gracias por nuestra amada familia iglesia. Te pido que les bendigas, que les guardes, Señor. Padre, que tú estés con ellos, y en este día de mañana, que vamos casi a la mitad de la semana laboral, les des fuerzas, les des ánimo y les ayudes a seguir adelante. Levanta tus manos, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y te dé paz. Padre, esta bendición sobre la vida de cada uno de nosotros como familia, Iglesia de Centro Vida. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces el domingo, ¿les parece? El próximo martes en Grupo Conexión. Les mando un fuerte abrazo. Estamos viéndonos pronto. Dios me los bendiga.